tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Radar Educativo, este programa, este ciclo que comenzó este año, donde, desde este programa tratamos de abordar siempre alguna temática relacionada a la educación. Y en la jornada de hoy nos acompaña Yanina Crespi, quien es la directora de la Escuela de la Granja Siquem. Bienvenida, Yanina. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. ¿Hace cuánto que estás en la Granja Siquem? Y hace bastante, yo ingresé en el 2002. Bien. Así que... ¿Como docente en aquel entonces o ya como diré? No, en ese entonces ingresé en el área administrativa y de gestión, Bien, en la elaboración de proyectos, porque en realidad mi carrera, digamos, mi perfil era psicopedagoga. Bien. Entonces ingresé con esa actividad y con la actividad de hacer juegos para los más pequeños de aquel entonces de Siquem. Vincularlos a contenidos escolares a partir del juego, pero no como docente. Luego sí ingresé dando clases de psicología y sociología, porque en aquel entonces teníamos otro plan de estudio, no el de ahora, y recién en el 2018 asumí la dirección de la escuela. Bien, ahí, ¿desde qué momento la granja, si no me equivoco, comenzó a funcionar en el año 93, ¿no? Bien, sí. La escuela en sí, digamos, ¿de qué momento empieza a funcionar y de qué momento empieza a funcionar ya oficialmente, digamos, reconocido por el Estado, etcétera? Claro, en los primeros años Granja Siquem era un proyecto puramente focalizado en la contención, ¿sí? No tenía educación oficial, ¿sí? Luego, con los años, hubo necesidad de la inclusión escolar porque eran jóvenes, no niños, estamos hablando de jóvenes que llegaban de 16 años que aún no sabían leer y escribir. Entonces fue una necesidad real de vincular a esos niños con el sistema educativo, y ahí se comenzó como como extensión áulica de la Escuela Sagrada Familia de Banda Norte. Sí, entonces éramos la extensión rural de esa escuela privada. Bien. ¿Sí? Que, si mal no recuerdo, en el 2000 fue el primer grupo de egresados de esa escuela, digamos. Y luego se comenzó con la desanexación para formar una escuela propia. Y en el 2013, o sea, hace poquito, relativamente, tenemos nuestra escuela propiamente dicha, que se llama CITER Ramón Artemio Stafolani. Ah, bien, bien. Y primario y secundario. Ambos niveles, sí, ambos niveles. O sea que deben estar ya egresando, o si no egresaron el año pasado, la primera camada que empezó en primer grado, ¿o no? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos primaria, pero no hay niños en primer grado. Bien, porque nuestra jornada escolar es jornada completa. O sea, desde las 7 de la mañana que empieza el recorrido, el colectivo por los barrios, regresando a las 18 horas. Y un niño de 6 años no soporta, digamos, ni tampoco es viable esa cantidad de horas. Entonces, en nuestra primaria, ya desde año pasado anterior, se empezó con la inclusión de niños de 8, pero por un pedido de las familias, de la subsecretaría de niñez. Porque también son chicos. Pero son muy chiquititos aún. Para jornada tan larga. Vos imagínate que un niño de primaria en otra escuela hace ahora una jornada única de 5 horas como máximo. Y aquí es muy largo la jornada. Pero igualmente tienen niños de 8 años, digamos, y se la bancan. Digamos, por la demanda, y se la bancan, por así decirlo. Están activos todo el tiempo. Y tuvimos que ir modificando también la dinámica a esa realidad, porque Siquem comenzó el trabajo con adolescentes de 16 años, de 15, y por la demanda y por la realidad social, fue necesario ir bajando para la faceta preventiva, ¿no? Antes de que el niño esté en problemas, o un niño que esté en la calle, hubo que ir bajando la edad. Entonces tuvimos que ir adecuando la escuela y la dinámica. En estos años se notó, digamos, un mayores desafíos por la crisis económica, totalmente. Etcétera. Sí. Mayores desafíos porque los niños llegan más lastimados, más solos, porque, digamos, no porque un adulto no quiere, sino que hay adultos que no pueden, tan sobrepasados, mamás solas con muchos niños, la realidad que implica trabajar más horas, entonces los niños están solos mucho tiempo,
Entonces hay una realidad social que la vivimos todos y la conocemos, la cantidad de niños que hay en la calle al día de hoy, digamos, haciendo otras actividades que no es estar en la escuela, que es donde tienen que estar, o cumpliendo roles de ayudando a los papás con el carro, cuando en realidad su rol es el de jugar. Uh-huh. Entonces, bueno, esa realidad nos toca obviamente más a nosotros que trabajamos con esos contextos, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en la escuela primaria, ¿cómo labura? Bueno, me decís que hay ya niños de partir de 8 años. De tercer grado, sí. O sea, ya funciona tercer grado así como... Sí. Tanto en la primaria como en la secundaria es plurigrado y pluricurso. Bien. Entonces, en la primaria tenemos el plurigrado, que si bien a la mañana se cuenta con 2 docentes de grado, uh-huh. Ahí se puede dividir el aula, digamos. El eje de la división pasa por la alfabetización. Uh-huh. Aquellos niños que están alfabetizados uh-huh. están trabajando de una manera y los que no de otra. Uh-huh. Pero tenemos esa movilidad al hacer plurigrado de poder ubicar. ¿Cuántos estudiantes hay en la primaria? En la primaria ahora hay 9 estudiantes. Bien. Que requieren, por sus desfasajes educativos, ya uh-huh. sea por sobreedad, uh-huh. porque han abandonado por algún ciclo su escuela, digamos, uh-huh. o en algunos casos pasaron de grado pero sin los conocimientos básicos, uh-huh. implica un trabajo claro, sí. muy ajustado, continuo. Claro. Hasta personalizado, bueno, de hecho. Sí, personalizado, que no tiene que ver solo con lo educativo. Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando de niños que cuentan con herramientas sociales o para la convivencia grupal o saben cómo organizar, por decir una cuestión, su carpeta, con otros niños que nos llegan sin saber cómo organizar su material, sin poder compartir con otros, donde hay que trabajar otras cuestiones y después vamos a la matemática y la lengua. Totalmente. Ahí, bueno, eso que vos decías, cuando se van organizando de acuerdo a la alfabetización, etcétera, si uno se pone a pensar en las escuelas públicas tradicionales, ya se está implementando eso, ¿no? Claro. Es decir, de lunes a viernes, bueno, hay 2 días a lo mejor, o un día que hacemos diferentes divisiones, y a lo mejor de repente hay niños de primero, segundo y tercero mezclados, y divididos en grupos de acuerdo a su alfabetización. Digamos, es algo que de a poco se está comenzando a implementar. Que está bueno, digamos, porque uh-huh. la diversificación de la enseñanza es lo central. Claro. Porque vos no podés tener un grupo en 4º grado y pretender que todos aprendan de la misma forma y lo mismo, porque hay diferentes realidades. A nosotros, la mayor problemática actual que tenemos ya hace años, que tenemos jóvenes que nos llegan al nivel secundario con un certificado de primaria culminado y que no saben leer y escribir. Uh-huh. Entonces ahí vos te encontrás con un estudiante que qué va a hacer en primer año si no puede ni siquiera leer una consigna. Claro. ¿Cómo va a asimilar, a construir los contenidos de las 12 asignaturas que tiene? Uh-huh. Entonces ahí es donde hay un proyecto de alfabetización, donde las compañeras y compañeros de primaria han hecho propio, digamos, decir, bueno, que estén un tiempo con nosotros en nuestra aula, caminando ese proceso que no pudieron hacer uh-huh. en otra escuela, y luego vamos intercambiando con los profes de secundaria porque si no, no tiene sentido tenerlo sentado en un banco. Claro. O sea, digamos, ustedes... Cursando materias si no puede leer una consigna. Totalmente. Digamos, ustedes se permiten, digamos, esa flexibilidad. Sí, claro. Esa es la idea. Ir, digamos, armando proyectos institucionales que los ayude a caminar uh-huh. y a lograr lo mejor que puedan. Como te digo, en algunos casos son contenidos curriculares y en otros casos son primero contenidos o emocionales, digamos, cómo manejarme con el grupo, uh-huh. y luego el segundo año será lo curricular, ¿se entiende? La idea es ver y conocer cada joven para poder abrazarlo, acompañarlo y que logre lo mejor que pueda hacer, sin olvidarnos de cuál es el eje de cada año. Pero hay niños que vos ves que en un año no van a llegar a esos objetivos, hay que esperarlos un poco más. Uh-huh. Ahí bueno, seguimos hablando de la primaria y pasamos a la secundaria, pero sí. ¿Cuántos docentes tiene en ese nivel en el primario? ¿O cuánto es el equipo de trabajo entre docentes? No sé si hay otros profesionales. Sí, no, en primaria tenemos los 3 docentes de grados. Bien. Y el profe de música. Bien.
que tienen unas horitas. ¿Y eso qué hace? ¿Hace prolongación, se dice? ¿O tiene el cargo ahí? ¿Cómo es eso? El profe de música. El profe de música, él tiene sus horas cátedras en el nivel primario y también en el nivel secundario. Bien. Pero por cantidad de hora es un día a la tarde que tienen música los jóvenes. Por ejemplo, el día de hoy. Hoy a la tarde tienen música. Qué bueno. Y los profes de primaria se han ido acomodando al horario de cubrir por la mañana y por la tarde. Claro. Porque están desde las 8 que llega el colectivo, se desayuna y ahí comienza la jornada escolar. Luego almorzamos a la 1:15 y después del almuerzo está el recreo largo, por así decirlo, en donde es más distendido porque es hasta las 3, donde se juega el fútbol, algunos si se quiere dormir abajo de un árbol la siesta, se toma unos mates y a las 3 comienza la jornada, la segunda jornada, digamos, en donde los niños de primaria están con otro de sus maestros, ya sea reforzando algún contenido curricular o con ESI, que es la educación sexual integral, o música, u otras actividades que van surgiendo en el mismo, digamos, en la misma diaria, o por inquietudes de ellos, conocer de cierto tema, ir a la sala de cómputos, averiguar cierta cuestión. Ahí la tienen, bueno, ahí, escuché que mencionaste la ESI. ¿Ustedes cómo laburan? O sea, ¿la tienen presente? Bueno, desde ya que la tienen presente, pero digamos, ¿qué nivel de importancia le dan a la ESI ahí en el laburo con los chicos? Sí, es totalmente necesario. Sabemos que hoy por hoy la educación sexual en las escuelas es fundamental, y más en nuestro caso, digo, nuestros niños por ahí no tienen un adulto a quien preguntar. Más que nada nosotros trabajamos con la totalidad de varones y lamentablemente el rol del varón en la familia está muy desdibujado. Te puedo decir que la mayoría de los jóvenes casi que no tiene vínculo con sus padres. Mirá. Entonces, por ahí necesita hablar con un varón. Claro. Sí, nosotros tenemos profes varones y esos temas por ahí para ellos les es más fácil hablar, digamos, porque en el nivel primario trabajamos la ESI desde las emociones, ¿sí? Es una cuestión más de reconocer cuando estoy furioso, qué hago con mi furia, cuando estoy contento, qué me da placer, pero ya en el nivel secundario y más desde segundo año para arriba hay que hablar de otras cuestiones, ¿sí? De enfermedades, de cómo cuidarnos, del respeto a mi pareja, si estoy con una mujer, el respeto, la no violencia de género, y esas cuestiones el varón por ahí la pregunta más al profe varón, porque hay otro tipo de vínculo, así que creemos que es totalmente necesario para salud mental y para la salud física. Y bueno, ya ahí que hablaste del secundario, en el secundario ¿cuántos alumnos son? En el secundario siempre la matrícula se mueve alrededor de 35 estudiantes todos los años. O sea, cambia mucho, digamos. Claro, o sea, llegan de otras escuelas. Sí, ¿no? sí. Y tenemos también pluricurso. Primer año está solo, segundo y tercero están juntos, y el ciclo orientado, cuarto, quinto y sexto, están con otro curso, digamos, están en otro grupo. Y el ciclo orientado ya, digamos, ¿qué ciclo orientado es? Digamos? Orientación en agro y ambiente. Bien, y ya ahí, me imagino, cuarto, quinto y sexto elaborando a full en lo que es el territorio, ¿no? Sí, a partir de segundo año, por la tarde, los niños van rotando en los proyectos pedagógicos productivos del campo. Porque la idea no es solo trabajar los contenidos conceptuales de las materias, sino que salgan con herramientas prácticas, ¿sí? Nuestros jóvenes, hoy por hoy, digo, los más grandes, los que hace tiempo que están, saben cómo faenar una vaca, cómo cortar la carne para hacer milanesas, el pollo, cómo deshuesar, están a cargo de la quesería, cómo hacer quesos, de la panadería, por nosotros almorzamos, cenamos con el pan que se elabora ahí, y los chicos, toda la comunidad desayuna y merienda con las rasquetas que se hacen ahí. Entonces, digamos, son contenidos prácticos que ellos, si no estuvieran ahí, no podrían construirlo. Nadie, digamos, no cualquiera sabe el rol de carnicero. Hay una cuestión ahí que estuvo siempre presente en la historia de la granja Siquén, de sus orígenes, que es el concepto de soberanía alimentaria, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿cómo
bueno, desde lo práctico claramente lo ven, ¿no? Los chicos claro. lo viven, pero ¿cómo laburan ustedes? O sea, ¿lo tienen así como un concepto? O sea, los chicos manejan el concepto de soberanía alimentaria, o es algo que está ahí? ¿Cómo, o sea, trabajan directamente el concepto con los chicos? ¿Se entiende lo que quiero contar? Sí. El concepto que vos me estás preguntando sí se trabaja desde la primaria, digamos. Bien. Obviamente con mayor profundidad en los cursos más avanzados, unido con el concepto de cooperativa de trabajo, que tenemos nuestra cooperativa La Soberana, ¿sí? Entonces, más allá de trabajarlo en lo práctico, en las aulas también se aborda desde las ciencias sociales, desde el área de ciudadanía y participación y formación laboral, qué es un microemprendimiento, las leyes de una cooperativa, digamos, el estatuto de una cooperativa. Nosotros tenemos articulación también con la universidad, donde van algunos pasantes a realizar sus prácticas y nosotros les vamos como delineando algunos temas, y este es un tema. Entonces por ahí desde el área de jurídicas siempre se acercan compañeros docentes y estudiantes que estén por recibirse para intercambiar estas cuestiones de lo que tiene que ver con la cooperativa y lo importante que es la soberanía alimentaria en el día de hoy para nuestras familias, para nuestro Río Cuarto y para el país, ¿sí? Nosotros gozamos de poder llegar a la granja y decir, bueno, hoy queremos comer carne. Y se mata una vaca y se come carne. Claro. O sea, y eso hoy realmente es un privilegio con la realidad que tenemos. Totalmente. ¿Sí? Y si nos da gana de comer tallarines, los chicos de cuarto, quinto y sexto también están en ese proyecto y elaboran tallarines y todos comemos tallarines con salsa y queso rallado arriba. Digamos, es un plato que vos sabés que salió del trabajo, que cuesta un montón de dinero, pero que lo hicieron ellos. O sea, porque ni siquiera yo estoy en esa actividad. Claro. Ellos como estudiantes tienen ese protagonismo que no se tiene en otras escuelas, el protagonismo que tienen ellos en SICEM. Claro, eso es muy importante. Bueno, ahí también hay otro laburo que están haciendo ustedes, de que realmente el estudiante sea no desde lo que se dice, sino desde lo práctico, de lo que se ve día a día, que el estudiante como centro, digamos, de ese modelo, de ese proyecto educativo. Sí, y nosotros en espacios de intercambio que tenemos, porque, digamos, hay profes, porque en mi caso, que yo comparto otro tiempo, porque yo también estoy por la tarde, entonces, si bien... Perdón, vos sos directora de ambos niveles, sí, de todo el... También. Sí, bien. Porque como somos una escuela rural, es directora de secundario con primaria a cargo. Bien. Ese es el rol. Bien. Sí. Digo, yo tengo por ahí el privilegio, por así decirlo, de como compartir también la jornada de la tarde, si bien no estoy en una producción, conozco, aunque sea de ir y estar, las actividades que los jóvenes hacen en otras tareas. Pero por ahí el profe que va y cumple su horario porque da clases en otros lugares, por ahí ellos en ciertas actividades que se hacen en conjunto o proyectos en conjuntos son los estudiantes, digo, porque ellos están aprendiendo del joven que le explica cómo se hace el queso, qué es lo que tuvo que usar, por qué la gallina ponedora antes ponía el huevo pequeño y ahora lo pone grande, digamos, cuestiones que ahí hay un intercambio de rol. Digamos, ellos también tienen cosas para enseñar a los profes, que son los mismos que están con ellos, nada más que comparten otras actividades que el profe no comparte. Y también lo vemos muchos cuando van visitas. Nosotros siempre que va una escuela a visitarnos, u organismos, o compañeros de la universidad, siempre lo recibe un adulto, pero con un grupito de estudiantes, porque en realidad ellos son los que le muestran lo que hacemos en SICEM. Es más, ellos tienen más información de lo que se hace en cerdos, en ese proyecto productivo, que lo que puedo explicar yo. Yo me hay que decir, acá están los cerdos, no me pidas otra información. Y ellos, que por la tarde van rotando, tienen muchísimo, de cuánto comen, de cuánto paren, de cómo hay que hacer, digamos, para mantener su espacio limpio. Eso lo saben ellos. Entonces ahí es cuando ellos toman protagonismo y la voz que por ahí no tuvieron en otros espacios.
cuando terminan el secundario, bueno, me imagino que algunos, eso lo dirás vos, pero digamos que algunos pueden quedar vinculados a la cooperativa, sí. Otros no, pero les van siguiendo el rastro. ¿Cómo es el post-egreso, digamos? Sí, precisamente el objetivo primario de la cooperativa fue eso, poder albergar a aquellos estudiantes que culminaban el nivel y que por alguna razón querían seguir trabajando o estando en Siquem, porque no se proyectaban afuera o porque eran niños que viviendo en Siquem no tenían otro lazo familiar fuera de Siquem y ¿qué iban a hacer? Iban a estar todo el día. Claro. Y además ese dinero de un pago, de un sueldo, tiene que salir de algún lado. Claro, entonces, por eso se arma la cooperativa con ese objetivo, de aquellos estudiantes que van bien, digo, que uno los ve, que tiene perfil para acompañar el grupo que está, porque eso también hay que ser respetuoso de el adulto que se queda. Tiene que ser un ejemplo para los que vienen atrás, claro, porque por más de que vos tengas un lazo afectivo, seguro, el estudiante, el adulto, porque ya es adulto, a los 18 años que se queda, tiene que ayudarte en esta vida comunitaria. O sea, ya la empezás a ver como un adulto, digamos. Y sí. Entonces, ahí tenés la posibilidad de incluirte en la cooperativa o decir, no, yo quiero hacer mi vida afuera. Perfecto, digamos, buscará, pero siempre queda ese lazo de el sábado me doy una vuelta, más que nada Pato y Manuel que viven ahí, digamos, se reciben siempre los fines de semana visitas, nosotros que estamos de lunes a viernes, tenemos compañeros que han egresado y que van a compartir un almuerzo o que son de otra localidad y a lo mejor pasaban y entran a la granja a saludar y siguen paso por donde van, claro. Digamos, eso... gracias a Dios siempre ha habido un vínculo y más con aquellos estudiantes que han estado mucho tiempo, ¿sí? Porque por ahí un estudiante... Me voy a preguntar del secundario, ya hay chicos que se quedan a dormir ahí, ¿no? ¿O no? ¿O eso ya no? Claro, a ver, dentro de Siquem funciona la escuela formal, pero a la vez hay un hogar. Bien. O sea, no es una elección del niño o de la familia o de nosotros, sino que los niños que viven de modo permanente es porque hay un pedido de SENAF. Bien. ¿Sí? Que por alguna razón ellos tuvieron que ser retirados de su familia o no hay adulto a cargo, por alguna razón. Entonces viven dentro de la granja de lunes a lunes, de enero a enero. Ese hogar, el niño se va, digamos, o el joven se va cuando SENAF ha hecho una revinculación familiar, o cuando llega la mayoría de edad y él dice, yo me quiero ir porque tengo una tía, y a veces no, termina y sigue en el hogar porque no tiene lazo afuera, o tiene pero no le interesa porque ya su familia es Siquem. Entonces se queda ahí, sí. Y como te digo, en los jóvenes que viven ahí hay una intervención del juzgado de menores y de SENAF. Sí. Bien. Bueno, ¿no? Y me estabas contando y en la cooperativa, bueno, esto ya no se ve en la escuela, pero no sé si tenés el dato, en la cooperativa, ¿cuánta gente labura? ¿Cuántos? Sí, no tengo el número exacto, pero hay compañeros docentes que por ser de la rama técnica, digamos, veterinarios, agrónomos, colaboran en la cooperativa porque tienen los conocimientos para ello. Hay 2 compañeros administrativos, una compañera y un compañero, y después están los jóvenes que pasaron por Siquem y que digamos se han quedado allí trabajando, y 3 educadores que son los pilares de Siquem, digamos, que están antes, que está Pato Manuel y están ellos, y después yo me incorporo porque ellos son los primeros jóvenes que hicieron la escuela, construyeron la granja y son los encargados directos de todas las producciones, ¿sí? Y los chicos lo miran como el ejemplo a seguir, ¿sí? Porque son chicos de los barrios con los que trabajamos, entonces ellos se proyectan a ser como él, Chicho, como Pepe, como Larry. Está bien, toda una vida ahí, bueno, todo un proceso. Claro. Incluso sus hijos ya egresaron. Mira. Y uno de ellos trabaja ahí. Mira, ya. Claro. Entonces es una cadena familiar, más allá de lo cooperativista, de lo educativo. Sí, tremendo, ¿no? La verdad que es un hermoso proyecto. Bueno, ahí para cerrar esta entrevista, algo que bueno, algo que no haya preguntado, algo que quieras decir.
lo que quieras decir para el cierre, algo que haya quedado en el tintero, como para cerrar, con total libertad. Sí, no, simplemente invitarlos. Nosotros siempre a la 1:15, reloj, es nuestro almuerzo. Y siempre, digamos, invitamos a la gente a que nos conozcan, digamos, si uno avisa o se llega a decir, bueno, yo quiero conocer la obra porque me interesa. Nosotros siempre tenemos el almuerzo comunitario donde están los estudiantes, algunos profes, compañeros de la cooperativa, somos alrededor de 60 los que comemos todos los días ahí, y es un lindo espacio para conocer la institución, para conocer lo que hacemos, porque una cosa por ahí es escucharlo o leerlo, o me dijeron, pero otra cosa es ir y ver. Ver. Si voy, me esperan con unos fideos. Sí, fideos o cerdo. Hoy comimos pollo, con cosas, siempre cosas ricas y caseras. Así que, bueno, los esperamos. Esa es la idea, que la comunidad nos conozca. Bueno, muchísimas gracias, Janina, por estos minutos, y bueno, será hasta la próxima. Gracias, saludo a todos los oyentes.